Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más con el propósito de introducirnos a las verdades eternas que a ti y a mí representan la vida, propósito y la razón por la cual dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo para agradecer a aquel que dio su vida por ti y por mí, aquel que nos libró y nos ha dado destino, propósito, y hoy tenemos una identidad en Él. Qué maravilloso saber que formamos parte de una familia eterna donde tú y yo formamos ahora sí que parte de esa mesa de un buen día estaremos juntos. Bienvenidos a los presentes, bienvenidos a través de las redes sociales. Agradecemos al Señor este tiempo que nos concede y vamos a ir directamente al libro de los Hechos, capítulo 28. Reiterándoles, aparten su tiempo, sus apuntes, el lugar donde van a estudiar con la menor interrupción posible y invitarles sus comentarios, sus aportaciones, nos van a enriquecer y esa es la razón de preguntar, esa es la razón de estar aquí. Porque una duda, cuando no se satisface, cuando no se solventa, empieza a generar otro gran desequilibrio espiritual. Así que vamos a leer el verso 3 y permíteme iniciar, ya que la clase anterior estábamos hablando acerca de aspectos en la vida de Pablo y los que estaban a su alrededor. Pero hoy vamos a encontrar un tema que se llama la oposición. Lucas dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron el parecer y dijeron que era un dios. Cómo la percepción de las personas tiene una capacidad de influir en algunas otras para bien o para mal. Y algunos dependen de las percepciones, de la opinión de otras personas para saber si se sienten bien, si están en lo correcto, o dependen del aplauso, de la adulación de otros. Y eso es algo que vamos a tener que ver un poquito más adelante, pero escuchemos lo que tenemos, la oposición. Y en este caso debemos, como creyentes maduros y en base a lo que hemos estado aprendiendo en nuestra vida de experiencia cristiana, nos dice que siempre la oposición, cuando estamos sirviendo a Dios, debe representar una oportunidad para glorificar y dar gloria a nuestro Dios. Eso debe ser para nosotros una meta, aunque experimentamos dolor, experimentamos crítica, experimentamos circunstancias adversas, pero es el mismo propósito de la oración. A veces nosotros solo nos quedamos en la oración como contestada para agradecer a Dios, pero el propósito de la oración es dar gloria al Señor. Ese es el punto. Entonces, aquí tenemos que entrar en un ascenso. Recordemos, estamos creciendo, debemos madurar, debemos ampliar nuestro horizonte, debemos empezar a ver las cosas como el Espíritu Santo las coloca para aprender cómo debemos pensar y actuar. Eso es muy importante. Así que el primer punto, aunque habíamos hablado un poco de Pablo, no podemos negar que una de las grandes evidencias en la vida es lo que somos. Y lo que somos siempre se va a reflejar en cada momento, en cualquier lugar, porque nuestra esencia no se puede sustraer o retener. Es algo que ahora sí que fluye de una manera natural en nosotros, lo que somos. Por ejemplo, había una palabra que utilizaban mucho los antiguos
personas acomedidas. ¿Recuerdan? ¿Qué quería decir eso? Que eran personas que no necesitaban una llamada de atención, no requerían una propuesta, había algo natural que los impulsaba a realizar una acción a favor de otros, servir. Recuerden, no sé si hoy esa palabra continúe vigente. Los de mi edad, que tenemos 25 años, entendemos que sí, pero no sé la nueva generación de los que tienen menos. Si todavía esa palabra continúa en el ámbito social o lo que signifique ser acomedido. Y una de las características del cristiano es servir. Somos llamados a servir. Y eso es una tristeza que una gran cantidad de creyentes prefiere ser servido que servir. Cuando el Señor dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y es que el servir es algo no solo porque nos hemos convertido, eso debió ser una instrucción que desde niños recibimos. ¿Por qué? Porque eso es lo que forja a las personas, las distingue, las hace únicas y sobre todo las hace extender a otros momentos preciosos porque les haces la vida más atractiva como resultado de brindarles tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo. Qué importante, ¿no? Qué importante. Yo recuerdo que mi papá, cuando estábamos pequeñitos, mi hermano y yo, íbamos por la calle y antes las señoras iban al mercado pues con sus bolsas de Ixle grandes, caminando, y mi papá, ¡ahora ayúdele a esa señora! Papá, ni la conocemos, ni usted la conoce, ¡ayúdele! Así que empezaba nuestra aventura, acercarnos y decir, señora, ¿le puedo ayudar? Y pues veían a mi papá, sí, niño, ayúdame. Y eso sí era nuestra vida. Empezamos a aprender a servir desde niños. Y eso pues para nosotros ya formaba parte, que ya sin que mi papá nos dijera nada, nos ofrecíamos a ayudar a otros como resultado de lo que habíamos aprendido. Es así la vida de Pablo. Todos los náufragos, recuerden, ellos habían llegado por fin, después de un nuevo amanecer, cansados, atribulados, desgastados del naufragio, y ahora estaban ya lanzándose al mar, nadando algunos para llegar a tierra firme. La tormenta y el frío continuaban. Aquellos habitantes de la isla de Malta les habían colocado una gran fogata, probablemente 10, probablemente 20, acorde al ámbito donde estuvieran sentados. Lucas no es expresivo porque eso no es relevante. Eso no es teológico, no tiene nada que ver tampoco con espiritualizar si era una fogata o si eran 100. Eso nada tiene que ver. A veces nos perdemos en detalles porque tenemos un mundo por delante. ¿Ok? Así que mientras estaban ahí todos mojados, con frío, Pablo estaba experimentando similares condiciones. Pero hay algo que no le permitía sentarse y decir, pues yo ya estoy cansado. Se levantó y ese fue una buena oportunidad para darnos cuenta que el que sirve piensa en los demás. No piensa en sí mismo, no piensa en su propia comunidad. Siempre está dando un paso de más. Es como dijera el Señor Jesús, la segunda milla. Es aquel que da un esfuerzo adicional, es aquel que sin que se lo pidan se aboca a hacer algo que sabe que es necesario para el bienestar de las personas alrededor. Y hay un texto que me gusta de Pablo, 1 Tesalonicenses 4:1, si lo quieren, por favor. Y les voy a pedir si lo hacen con voz alta porque nuestro micrófono ahora es ambiental. La tecnología a veces nos juega conflictos, ¿no? 1 Tesalonicenses 4:1, por favor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
De la manera que vieron en nosotros, de la manera que aprendieron de nosotros, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él a su vez había aprendido del Señor. Y eso es lo que necesitamos hacer. Preparar una generación que siempre esté dispuesta a servir y no a sentarse que le sirvan. Porque es una característica de un genuino creyente, servir, dar. Y qué importante que nosotros que conocemos medio milímetro más la palabra de Dios, o que tienes medio milímetro más de estatura, es importante darnos cuenta que lo que hacemos es cuidar, bendecir a otros como resultado de lo que hacemos. A veces algunos están cansados de haber laborado todo el día y no tienen que decir estoy cansados, pero están ahí dando su esfuerzo, su trabajo, su entrega. Y aquellos que se pueden dar cuenta de toda su labor del día, dices, gracias Dios, gracias por esa entrega. Porque aún dormirse tarde es servir, déjame decirte, es servir. Así que Pablo nos muestra una vez más algo que es vital para nosotros: realizar acciones a favor de otros. Ese es el verdadero espíritu cristiano. Cuando se da, se entrega, cuando las personas no necesitan pedir o decir, tú te anticipas y ya llevas la respuesta a la solución. Qué grato, ¿no? Bien, ahora entramos de lleno al tema de la oposición. Pablo, al estar levantando esas ramas, no sabemos de qué manera, pero solo Lucas nos menciona que cuando esa serpiente experimentó el calor, fue cuando se volvió en sí. Es decir, no sabemos si estaba invernando, no sabemos cuál era la posición de la serpiente, pero al final, cuando experimentó el calor, cuando Pablo la acerca, genera una acción, porque la naturaleza de la víbora o de la serpiente era morder. Y Pablo experimenta ese momento crítico, doloroso. Pero no era algo a oscuras ni tampoco en privado. Dice Lucas que todos los nativos lo estaban observando. ¡Qué oportunidad! Pablo, ¿cómo reaccionó? Eso me impacta. Me impacta porque todavía yo no llego a un nivel donde yo pueda decir que actuaría de esa manera. Eso se llama madurez. Eso se llama confiar y conocer a Dios. Eso se llama dependencia total en la soberanía de Dios. Y solo eso se obtiene a través de diversos procesos que van a forjar el carácter que necesitamos. La palabra de Dios es la fuente inagotable de revelación para ti y para mí. Pero ¿qué sucedió? Ese es el punto. Pablo, lejos de mantener una postura de asombro, de temor o de lucha espiritual, simplemente la colocó sobre el fuego y la sacudió. Pero viene algo importante. ¿Qué actitud tomaron los observadores? ¿Qué estaba ocurriendo en ese entorno? ¿Por qué el Señor permitió ese momento? Recordemos que la oposición es un buen tiempo para dar gloria a nuestro Dios. Así que los nativos sabían que ese tipo de víbora era venenosa. ¿Por qué? Porque estaban esperando que se muriera, y el efecto inmediato de la muerte, de la mordida de una serpiente, es generar un estrago en la fisiología de la persona para propiciar una condición mortal. Y hay dos aspectos que tenemos que ver desde el punto de vista como creyentes y qué estaba pasando desde el otro lado de los no creyentes. ¿Cómo las cosas son distintas?
como nosotros reaccionamos, las personas que están frente a nosotros van a conocer a quién servimos, a quién pertenecemos. Esto no quiere decir que no haya lágrimas, no es que no hay dolor, no estamos hablando de ser estoicos. Estamos hablando de mantener la calma, de mantener esa paz en medio de todo este vendaval. Y Pablo, lejos de generar una contradicción, mantiene esa calma. Mientras los otros estaban esperando un desenlace fatal, porque ellos tenían un concepto de la justicia ligado a una personalidad o una deidad. Ellos asociaban en la superstición que tenían que si Pablo no murió en el naufragio, él era responsable, era culpable de todo lo que se le pudiera acusar, puesto que ahora, en tierra firme, ahora había otro adversario para infligir ese castigo. Pero Pablo, sin lugar a dudas, tenía la certeza de lo que el Señor Jesús había dicho. Marcos 16, por favor. 16, 18. Y otro Lucas 10, 19, por favor. 16. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, aquí nada más tenemos que hacer una observación. No está hablando de tentar a Dios y meter la mano en el petario para saber si eres o no de fe. Lo que está mencionando esta palabra es que si en algún momento surgiera una condicionante en que una víbora mordiera a un creyente, esta promesa pudiera ser para él y decir, Señor, en tus manos está mi vida. Y eso es algo que sucedió. Han publicitado demasiado una iglesia en Texas que su membresía solo puede adquirirse como resultado de acariciar unas víboras que tienen en la iglesia, y si te muerde y no mueres, quiere decir que eres capaz de ser cristiano. Dices, ¿cómo? Ya varios han muerto de sus miembros, pero ¿qué dice la palabra? No tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que hacer esas condicionantes. Lo que Jesús está hablando en Marcos es que cuando en algún momento en nuestra vida, o principalmente en aquellos días cuando no había tantos medicamentos para contrarrestar el veneno, hoy tú y yo tenemos una gran diversidad de medios para una cura inmediata. Pero en aquellos días no lo había. Pero la promesa, ¿cuál era? Si alguna víbora pudiera morderte, habría oportunidad de ser sano. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Moisés en el desierto cuando la rebeldía del pueblo de Israel en el desierto? Que los mordieron cientos de víboras y eran una mortandad enorme. ¿Qué sucedió? El Señor le dijo a Moisés, hazte una víbora de bronce, colócala, y aquel que vea a esa serpiente estará sano. O sea, no era nada nuevo. ¿Por qué el Señor eligió esa manera? Era obvio, el Señor Jesús iba a ser levantado. La serpiente era la oposición, y no es porque tuvieran fe en la oposición, simplemente era la confianza que Dios lo había declarado. Eso es algo que sucedió. Así que Pablo tenía la certeza de que la vida de Pablo estaba en las manos de Dios. No buscó un remedio, no buscó una solución. Confió y esperó. Recordemos, Pablo sabía que él tendría que ir a Roma. Él tenía una certeza y nadie pudiera alterar esa condición. Lucas 10, 19, por favor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del demonio, y nada os dañará. Esa es una promesa del Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros no debemos tentar al Señor. Tenemos que hacer una aclaración muy marcada.
Esto está hablando de algo circunstancial. Es como cuando dice, si bebieran cosa mortífera, no les dañará. ¿Por qué? Porque vas a orar y en acción de gracias lo vas a tomar. ¿Vamos bien? Sí, Grimaldo. Puede ser que bebas cosas mortíferas sin que te des cuenta. Así es. Exactamente. Puede ser que en este caso, como la serpiente mordió a Pablo, no es que se haya propuesto que le mordiera la mano. Lo único que sé es que la palabra del Señor se cumple aun cuando no sepas lo que dijo el Señor en ese entonces, porque Pablo no oyó esas palabras. Ajá. Entonces la promesa del Señor se cumplió. Pablo tuvo la seguridad, como lo mencionaste, de que Dios le dijo, tienes que ir a Roma. Entonces, cuando fue picado por la serpiente, dijo, yo no sé, yo voy a ir a Roma. Me voy a subir arriba de la serpiente y me voy. Había, Es más, acompáñame. había esas, lo que estamos hablando es que como la madurez a la cual aspiramos nos debe permitir reconocer que la palabra continúa teniendo la vigencia. Y esa palabra es la que debe gobernar nuestras acciones, principios y acciones. Y esa palabra es la que podemos predicar, preservar y llevar a otros, porque es la misma palabra. Recordemos, estamos hablando por una parte de los creyentes, pero ¿qué de la multitud que estaba del otro lado? Ellos estaban a la expectativa. Ellos estaban contemplando y contando el tiempo, porque ellos eran expertos al habitar en esa isla y haber experimentado en un sinnúmero de ocasiones algo similar. Estaban conscientes que el tiempo era breve. Pero al ver a Pablo, después de haber sido mordido y mantener esa quietud, mantener esa calma, no sé si predicaría en ese momento o no, pero él estaba compartiendo con el resto de las demás personas. ¿Y esto qué hace? Que cuando el enemigo trata de generar una acción y no le funciona, solo contribuye para darle gloria al Señor. Miren, en el libro de Daniel, capítulo 6, vamos a ver los versos 22 en adelante. Tú y yo recordamos esta historia. Pablo había dicho en reiteradas ocasiones, porque lo que me ha acontecido ha redundado para provecho del Evangelio. Lo que a ti y a mí nos acontece debería tener como prioridad propiciar que otros conozcan la gracia y el amor de Dios por lo que vivimos y experimentamos. ¿Cuántas veces al dar gracias tú y yo por el alimento que disfrutamos, no hemos llegado a un conflicto crítico? Porque hoy en día ya no sabes qué tanto comes. ¿Por qué los reyes en el pasado tenían coperos? ¿Por qué? Para evitar que la bebida o la comida se convirtiera en el medio de aniquilamiento. Y tendrían a un copero, por ejemplo, Nehemías, que es el más famoso que tú y yo conocemos. Él era el copero del rey. Es decir, él tenía acceso primario a la comida como a la bebida y ver si en él se cumplía que estaban limpios sus alimentos. ¿Sí? Daniel 26, 22, por favor. Seis 22. Y Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y si siguiéramos más adelante nos vamos a dar cuenta que había una trampa, obviamente incitada por una mente maestra que era el enemigo, para tratar de acabar con un obstáculo que era Daniel. Buscaron cómo tratar de encontrar una falta,
corrupción, degradación, enriquecimiento ilícito. ¿De dónde hemos escuchado esas palabras? Pero no existía ningún argumento válido en contra de Daniel. Así que fabricaron un ardid, un estratagema, un plan en contra para propiciar, llevarlo y acabar con él. El enemigo es astuto y siempre va a procurar cambiar el curso de la historia para impedir al creyente cumplir la misión que le ha sido asignada. De esta manera, cuando el rey va y pregunta: Daniel, ¿estás ahí? ¿Tu Dios ha podido librarte? Y él dice: oh Dios, oh rey, el Dios a quien sirvo propició que tuviera una noche calientita, una alfombra de leones rica, ¿no? El enemigo trató de aniquilar a uno de los hombres más impactantes del Antiguo Testamento, porque él había servido a 3 reinados. Recordemos que él había sido llevado, transportado como esclavo desde jovencito, al igual que con aquellos 3, Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque había más, pero ellos 4 fueron los que sobresalieron. Así que el enemigo, cuando trata de hacer algo sin que el Señor lo apruebe o lo permita, solo se convierte en un verdadero conflicto, es decir, para sus intereses. Pero ¿qué es la oposición? Eso es algo muy importante. Aquí vamos. La oposición es el resultado de una misión en acción. El enemigo jamás tocará o hará algo cuando no somos un riesgo a sus intereses. Aunque ya sabemos, somos por naturaleza, desde el día que le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, adversarios. Pero eso no implica que el enemigo va a tener sus ojos, va a colocar sus baterías, va a apuntar a todos sus recursos en contra del creyente que ni fa, o como dicen, ni hace aquí ni hace allá. Pero cuando un creyente entra en acción y tiene una misión, tiene un objetivo claro y empieza a trabajar, a persistir en él, es cuando viene la oposición. Así que entonces debemos entender que la oposición que tú y yo a veces tenemos es acorde a un resultado, es decir, una contracción del enemigo para no permitirnos alcanzar la meta que Dios nos ha colocado. ¿Sí? Eso es muy importante, porque a veces algunos dicen: ¿por qué a mí? Bueno, si estás en esa acción de cumplir el propósito que Dios te llamó a hacer, el enemigo entrará en la misma arena, porque representas ya un enorme riesgo a sus intereses. La persona que te habló, la persona que me habló y nos llevó a los pies de Cristo, representó un enorme conflicto para sus intereses y tuvieron que pagar el precio, como el enemigo trató de acabar con ellos. Es algo que sucede a ti o a mí cuando estamos compartiendo la palabra, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien, ¿qué hacer entonces cuando tenemos esta circunstancia? Tenemos recursos espirituales disponibles, pero hay 3 cosas que necesitamos hacer. La primera, Efesios 6, 11 al 13. Qué importante es esto. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. No pierdas ese texto, por favor. Antes de cualquier condición, la Biblia nos dice que nosotros necesitamos estar vigilantes, estables, sobrios. Es decir, que por encima de cualquier situación nosotros debemos entender que hay un adversario con un alto grado de efectividad en su postura
tratando de generar daño para impedirnos alcanzar la meta que Dios nos ha dado. Pero estos textos, hablando brevemente, la primera nos da instrucción. ¿Cuál? Mantenernos firmes. Firmes es estar vigilante, observando el horizonte, estar alerta, no divagar, entender que estamos en una posición donde estar alerta es nuestra responsabilidad. Por eso Jesús les dijo cuando estaban en el huerto, velad y orad. Así que, otro punto, Pablo está mencionando lo que sabemos anticipadamente, el origen de dónde procede toda esta fuerza opositora. Vamos a leer lo que dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra todas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el ámbito donde nosotros necesitamos darnos cuenta cuando hablamos de guerra espiritual. Por eso a veces cuando un creyente no tiene ningún conflicto, cuando todas las cosas están bien y no decimos que esté mal, el problema es que entonces no representas ningún conflicto de los intereses del enemigo y no hay por qué molestarte, no hay por qué tocarte. ¿Cuál es el problema? Pero ¿qué cuando los que escuchas, ay, este día me fue como en feria, pero gané un alma para el Señor? Y, esa es la diferencia. Ese es uno de los conflictos que tenemos. Tenemos que entender que la oposición es el resultado de tus acciones en obediencia y fidelidad al Señor. El enemigo no viene a golpear porque simplemente le gusta. ¿Cuántos creyentes hay que no son una amenaza, son inofensivos para el adversario? Y no lo digo porque esté colocando un dedo señalando, no, pero debemos entender que cuando hay oposición es a causa que se está generando una acción con fuerza para buscar establecer la voluntad de Dios y por lo tanto el adversario tratará de impedir que así sea. ¿Ok? Entonces nos dice este texto el origen, la esfera donde se desenvuelven todas estas cosas en el ámbito que espiritual. Por eso el Señor ya había dicho en Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Y a veces nosotros queremos utilizar armas naturales para contrarrestar los efectos espirituales que el enemigo está frente a nosotros. Imposible. Por eso dice la palabra que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Entonces tenemos que entender que cuando estamos bajo ataque hay recursos ilimitados a nuestra disposición, pero ese pero siempre estará. Primero, necesitamos estar firmes, sabiendo que la fuerza opositora tratará y debemos entender cuál es la esfera en la que estamos interviniendo, estamos inmersos. Podemos ver a personas, circunstancias, conflictos, pero estos son los medios visibles que el enemigo está utilizando porque él es la mente creativa que está detrás de ellos. ¿Vamos bien? ¿Qué dice el otro texto? Adelante, en el verso 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. ¿Qué dice en el día malo? Porque es un día terrible, es un tiempo de desgaste, no está hablando de 24 horas, está hablando del tiempo que dura esa batalla. Pero dice que tenemos que actuar como una oposición, no con la quejabanza, no con el cruzar los brazos, no con, ay, no, no puedes decir. Tienes la oración, el nombre de Jesús, tienes el nombre, el poder del Espíritu Santo, tienes la palabra. Tenemos una enorme cantidad de recursos.
Pero dice, pero al final estar firmes, una vez más lo reitera, estar firmes habiendo resistido, qué tremendo, resistido. ¿Resistir qué es? Oponer resistencia a todo lo que viene en contra. Es resistir, es oponer la fuerza en contra y mantenernos ahí. Por eso, habiendo resistido, ¿cómo dice el verso 13? Por favor, que es muy importante cuando vemos los verbos. Acuérdense, los verbos son prioridad. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar. Para que puedan resistir, esa es una acción. Recuerden, el verbo es acción. Con la conciencia de que el enemigo sabe dónde picarte las costillas. No, el enemigo conoce dónde eres vulnerable y cuándo estás más vulnerable. Por eso, vamos a ir a ver eso un poquito más adelante. ¿Estamos bien? Dice que tenemos que mantener una postura de oposición, porque eso es donde confiamos en la palabra de Dios, donde otros se suman a orar con nosotros y a favor de nosotros. Por eso los días de oración que tenemos en la iglesia. No podemos ser cristianos de lejos, no podemos ser cristianos de domingo ni de viernes, porque cuando el enemigo viene como río, dice el profeta, el Espíritu Santo levantará bandera. O sea, es importante, no estamos hablando de guerra espiritual como el tema que queremos, no, estamos hablando de la oposición que esto genera cuando tú y yo estamos en la misión que Dios nos ha conferido. Así que, oposición, recuerda, eso es muy importante. Yo sé que no es fácil, pero mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí. El Espíritu Santo es el que produce el hacer como el querer, en otras palabras. El Espíritu Santo es quien nos dará las estrategias apropiadas cuando estamos bajo ese ataque para resistir y mantenernos firmes. Esa es la diferencia. ¿Vamos bien? Otro punto. Santiago 4:7, por favor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez más con voz fuerte, por favor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Este es uno de los textos que más repetimos o tratamos de instruir a otros, pero en ese contexto olvidamos el contenido real de lo que dice esta palabra. Es muy importante. Nosotros por lo general decimos, ¿cómo fue el texto? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Por lo general nosotros siempre decimos resistir al diablo y huirá de vosotros. No, déjame decirte, si nosotros no estamos en armonía con la voluntad de Dios, estamos en un severo conflicto. Tenemos una oportunidad que le estamos brindando al enemigo para generar estragos. Lo que está enseñando la Biblia primero es estar sumisos a la voluntad de Dios. Obediencia. Y obediencia en cada esfera, en cada área de nuestra vida. Cuando nosotros no vivimos en obediencia, estamos parcialmente caminando con un pie aquí y un pie allá y con una acción que el enemigo puede venir y generar un estrago porque nosotros estamos abriendo espacios, abriendo una puerta cuando venga a hacerlo. Así que, primero, someteos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Primero, es una decisión. Es decidir por amor, no por temor, por amor, por gratitud, en obediencia, por lo que ella hizo por mí, caminar con Él. Yo no podría confiar en Dios ni hacer lo que Él me pide si no estoy completamente seguro quién es Él.
Muchos creyentes dudan de quién es Dios y de lo que Dios estaría haciendo por ellos. Pero cuando tú y yo sabemos quién es Él, por lo que hemos vivido, lo que el Espíritu Santo nos ha revelado, lo que Jesús compartió y lo que tú y yo hemos experimentado, podemos decir, Dios tiene el control. He pasado tiempos de lágrimas, pero también he pasado tiempos alegres. He pasado tiempos de derrota, pero también he visto tiempos de gloria. Y puedo decir, Señor, me someto a ti. La oración, yo creo, más difícil que un creyente puede hacer es, no como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Creo que esa es la oración más crítica que alguien puede hacer como creyente. Así que entonces, el primer punto dice que debe haber una sumisión. A veces creemos que la sumisión es impositiva. Mujeres están sumisas al marido. No. Tenemos que entender que esa sumisión en este contexto es la decisión personal de hacerlo como Dios quiere. El enemigo tiene mayor información de la que tú y yo podemos pensar que tiene de nosotros. El enemigo tiene acceso a una gran cantidad de condicionantes que tú y yo ignoramos. Ese es el conflicto que el enemigo tiene para con nosotros, que utiliza información que nosotros mismos le hemos brindado, pero que desconocemos que la tiene. Por eso mencioné que el enemigo sabe cuando eres vulnerable y cómo y dónde eres tan susceptible para eso. ¿Ok? El segundo punto, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. Y otra vez, debe haber una actitud de respuesta nuestra. No quedarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, es que si el Señor lo permite. No, para este punto, el Señor está esperando que ya aprendimos en su palabra cómo estamos madurando, creciendo, cuál es nuestra estatura y entender y hacer una diferenciación entre las condiciones naturales y las condiciones espirituales, y entonces hacer nuestra parte. Someteos pues a Dios. Si yo me someto a Dios y me están sucediendo condiciones adversas, ¿qué debo hacer? Resistir, mantenerme. Esto es lo que dice que tú debes sacar de repente y te echo patadas. No estás hablando de entrar en unos escenarios que algunos creen que es lo que se debe hacer. No. Estar firmes es seguir en obediencia también. Es seguir haciendo tu vida, alabando y exaltando al Señor. Recuerda que el Señor pelea por nosotros. Pero eso no nos exime de estar también peleando nuestras batallas. ¿Qué diferencia? Porque a veces tenemos el otro problema. Estad quietos que yo pelearé por vosotros. Siempre decimos, nunca. Dios no nos exime de intervenir en las batallas. Esa palabra fue una sola vez y una sola ocasión para un tiempo específico al pueblo de Israel. Debemos entender que hay textos para un momento específico. Qué tremendo, ¿no? Dios va a pelear nuestras batallas, pero no nos exime de estar frente a las batallas. Bien, ¿cuál es el punto de ese Santiago? Hay un resultado. El resultado es cuando nos sometemos a Dios, cuando lo hacemos a la manera de Dios, cuando no buscamos alternativas, cuando no buscamos metodologías o medios, cuando no invitamos a aquel grupito a cantar, cuando no le hablamos a aquel que cree que es el más grande predicador. No. Cuando lo hacemos a la manera de Dios y oponemos la resistencia apropiada, entonces va a haber un resultado. ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué dice el texto? Cuando tenemos la obediencia y sumisión al Señor y cuando resistimos en la palabra, el enemigo no va a tener forma de continuar penetrando, porque la fuerza que el Señor está obrando a nuestro favor despejará todo lo que el adversario está tratando de hacer contra nosotros. Por ejemplo, ¿qué sucedió cuando el Señor estaba siendo tentado en el desierto? Se sometió al Señor.
no utilizó su poder para suplir sus propias necesidades. El enemigo lo incitó incluso a tratar de evadir la cruz y recibir la riqueza, la fama. El Señor Jesús dijo, escrito está. Escrito está. Y cuando el enemigo no pudo más, ¿qué fue? Se alejó, se fue, porque no había otro espacio. Qué tremendo, ¿no? Estamos entendiendo que la oposición es algo real, pero Dios nos ha dado a nosotros recursos y no tenemos que jactarnos y no traer, hermano, hábleme a mí, yo soy bueno para la guerra espiritual. Ya desde ese momento perdiste. Si hay una crisis que algún creyente puede tener, es orgullo. Y no. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Vamos bien? Es que quietud es trasladarlo, es tener paz y la certeza de saber que Dios está obrando, accionando en lo que a nosotros nos toca y creyendo que Dios está haciendo lo que a Él le toca, ¿no? Así O sea, es. no es estar pasivos, es descansar, es confiar, esperar en sus promesas, en su tiempo, haciendo lo que a nosotros nos corresponde como hijos, no cayendo en la ansiedad, en la desesperación y en eso buscar opciones, no, sino tener la paz, la certeza y la sabiduría para hacer lo que a nosotros nos corresponde. Así es. Recuerden, cuando dice la palabra, Dios peleará por nosotros, Él ya lo hizo. Tú y yo ya peleamos desde la victoria de Cristo. Desde Él ya somos vencedores, somos victoriosos. Pero cuando el creyente no se involucra, está cediendo territorio. ¿Sabes qué? ¿Qué tenemos que hacer? Señor, tú dijiste que estarás a mi favor, peleando a mi favor. Gracias, Señor, y vamos adelante. Tú puedes ver la vida de David y te percatarás de una manera muy clara que David tenía una gran confianza en Dios, pero nunca fue exento de estar en las batallas. Y el día que cesó de ir a las batallas vino su gran conflicto. Es tremendo, ¿no? Así que no debemos caer tampoco en el lado opuesto, que tenemos que todo el día estar dependiendo del enemigo en las batallas, en la lucha. No, tú y yo no dependemos del adversario. Cuando se presente, tendremos la recurrencia de la palabra de Dios para saber cómo actuar. Pero nosotros no tenemos que tener una mente en dónde está el enemigo que está haciendo contra nosotros. No dependemos de él. Nuestra obediencia al Señor es lo único que debe garantizarnos que caminamos para allá. ¿Vamos bien? Otro texto que tenemos. El resultado, dijimos, ¿cuál fue? Que el enemigo huirá. ¿Por qué va a huir? ¿Porque somos muy valientes? ¿Porque somos muy fuertes? No. Porque el que está con nosotros y a favor de nosotros estará ahí y el enemigo no tendrá más opción. ¿De qué nos va a acusar si trató de hacer algo y no logró su objetivo? Por eso tú y yo vivimos diario guerra espiritual, o sea, tú y yo vivimos en una lucha espiritual, pero no está nuestra meta en ser aduladores del enemigo por tenerlo siempre en nuestras palabras o en nuestra oración. No. Qué importante que aprendamos a que la adoración, la comunión con Dios, la llenura del Espíritu Santo es vital en nuestra vida cotidiana para continuar. ¿Sí? Otro texto para irnos rápido es 1 de Pedro 5, 8 y 9, por favor. Cómo los diferentes escritores están colocando las mismas condicionantes. ¿Por qué? Porque es la voz del Espíritu Santo proyectando la palabra. Primero, debo decirte, Santiago había escrito a judíos, fue la primera epístola del Nuevo Testamento. Y el mensaje directo de Santiago fue exclusivamente para judíos. Pablo escribe
de estas verdades espirituales, de dos esferas en constante acción, en una oposición continua, a gentiles. ¿Vamos bien? A gentiles. Pablo es el apóstol a los gentiles. Y ahora vamos a otro judío para escribir a los judíos. Pedro. ¿Sí? Primera de Pedro 5, 8 y 9, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Wow. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primero, tenemos que reconocer que no somos los únicos. Todo creyente es susceptible de experimentar todas estas circunstancias, es decir, no iguales, algunas en mayor, otros en mayor profunda situación, con mayor dolor, otros quizás con mayor crisis, pero lo que está diciendo es que todo creyente, genuino creyente, experimentará la misma circunstancia, es decir, la oposición, el enfoque del enemigo, el ataque. Eso es importante que debemos darnos cuenta. Que el enemigo no hace distinción de jerarquías, no hace distinción de edades, no hace distinción de cuánto tenemos en el Señor. Cuando un creyente empieza a salir de su estado infantil espiritual, empieza a experimentar la oposición porque es donde viene el gran conflicto. Bien, lo primero que tenemos que recordar, Pedro está diciendo que debemos ser vigilantes. ¿Sí? Y la vigilancia es mantenernos alertas, no atemorizados ni dependientes del enemigo, pero sí alertas, aprender a distinguir cuando es algo natural y algo espiritual. Porque a veces la tendencia, yo me acuerdo hace unos años, había una doctrina de ver cada espíritu. Salud, Ramuchita. Y era una doctrina que enseñaba que todo lo que se movía prácticamente, o lo que no se entendía, era el enemigo. Vi un diablo ahí arriba. Y te reprendo espíritu de baile. Y empezaban a hacer un montón de condicionantes. Y dices, ¿de qué se trata? Era una ausencia total del conocimiento de la palabra de Dios. Y un culto al enemigo excesivo. Que es esa parte que se habla más del enemigo entre los creyentes que lo que la misma Biblia habla. Y no solamente se le da mayor énfasis en palabras, sino a veces se le adjudica al enemigo un poder como si fuera omnipotente. Déjame agregar antes de continuar. El enemigo no conoce tus pensamientos. No tiene la capacidad de penetrar, porque mientras tú estás lleno, o el Espíritu Santo vive en ti, no puede haber dos habitantes en el mismo cuerpo. El enemigo no tiene la capacidad de entender tus pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos y aún antes que hablemos lo sabe todo. Pero si le confieren al enemigo tal capacidad de poder, es porque lo han trasladado a un nivel similar al Señor, que esa es una gran ofensa para Dios. Por ejemplo, el enemigo no conoce el futuro, excepto el que ya ha sido revelado en la palabra lo que le va a suceder, pero no conoce tu futuro. Porque a veces también escuchamos a algunos cristianos decir, ay, el enemigo sabía que bendición iba a venir mañana, por eso se me opuso. A ver, que alguien me explique eso. El enemigo no conoce el mañana. Tenemos que retirar todas esas posturas si queremos crecer y madurar correcta y bíblicamente. El enemigo no conoce el mañana. El mismo Señor Jesús lo declaró. Ni los ángeles conocen el mañana, excepto lo que ya ha sido declarado, reitero. El enemigo no está en todos los lugares a la vez. Es un ser limitado, pero con un gran ejército que sí puede tener una gran cantidad de espías.
Pero el enemigo no puede estar en todos los lugares a la vez. Es tremendo, ¿no? Cuando entendemos esto, dices, gracias Dios. Ahora sí puedo decir que no hay otro Dios como tú, Señor. Estás con nosotros en esta reunión, como hoy estás ayudando a otros que están en la sierra en medio de un conflicto y una adversidad. Allá estás, Señor, gracias. Él nos está llevando en su propósito a seguir adelante. Bien, ¿qué dice? Otra vez Pedro nos da cuál es la dinámica del enemigo. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Recuerden, el Espíritu Santo nos está revelando parte de la dinámica que el enemigo utiliza como una manera, como su ritual, como su costumbre, como su medio de ver qué o cómo logra cumplir su propósito de estorbar la obra. ¿Qué dice? Como león rugiente, Anda alrededor buscando a quien devorar. Si hay algo que el enemigo tiene, es ser paciente. Tristemente, tiene una sagacidad para esperar el momento vulnerable, como estabas mencionando. Sabe como un animal, es lo que está diciendo el Espíritu Santo, como un animal de caza, que busca a la presa, la escoge, la estudia y no se lanza inmediatamente. Está esperando el momento cuando la vulnerabilidad se convierte en el momento más apropiado. Por ejemplo, hablando de las tentaciones del Señor Jesús, ¿cuándo vino el ataque del enemigo? ¿A los 20 días? ¿A los 30 días? Vino a los 40, ¿pero por qué? ¿Por qué eran 40 días? No, porque tenía hambre. Fíjate bien, tenía hambre. El enemigo estuvo esperando el momento más propicio. Si fue capaz descaradamente de presentarse ante el Señor, ¿qué no quiere hacer con nosotros? Esperó el momento. ¿Cómo supo que el Señor tenía hambre? ¿Cómo logró entenderlo? Mas no obstante, es cuando entra en el escenario. Y que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes el poder, eres Dios. ¿Te fijas? El Espíritu Santo nos está mostrando cómo es la dinámica, cómo actúa. No nos está diciendo que es un león. No nos está diciendo que tiene un rugido, no. La descripción es acerca de un animal entrenado en la caza. De un animal que conoce a su presa, la elige y paso a paso la va siguiendo hasta encontrar el momento donde es más susceptible de ser atrapado. Por eso dice aquí, primero, Pedro dice, deben estar vigilantes, debemos estar alertas. Después nos dice que hay un tiempo donde estamos siendo perseguidos, observados y a espera de un momento de un asalto. Por eso dice, anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Sí, Grimaldo. En la tentación de Jesús, hay que considerar esto, que el enemigo es muy astuto, como tú dijiste, y lo más que debemos tener cuidado que conoce la palabra de Dios. Exacto. Porque le dijo, lánzate de esto, de este monte, porque mandará a Dios ángeles, porque para que tu pie no tropieces, está escrito. Así es. Entonces, a veces podemos, ahí está algo que... Y citó la mitad de ese texto. Siempre, media es verdad, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, pues la citó la verdad, la mitad de ese texto, y qué bueno que te das cuenta que dijo nada más la mitad, porque puede atacarnos a nosotros, dándonos pensamientos de la palabra de Dios,
Dios dice que no te va a pasar nada. Dios dice que si pasas por el fuego no te vas a quemar. Dios dice que no te vas a ahogar. Hazlo. Sí, siempre lo ha usado desde... Sí, pero nosotros, los que no conocen bien las cosas del Señor, los que no conocen verdaderamente la revelación de la palabra, caen en eso o pueden caer en eso. Sí, recuerden, el hermano estaba puntualizando algo que es muy importante. El enemigo siempre colocará la palabra de Dios en la mesa de la discusión. Medias verdades o tratando de generar un desvío. ¿Qué dijo Adán y a Eva? Ah, con que Dios dijo. Con que Dios dijo. Y ahí es donde nosotros necesitamos mantenernos. Bien, gracias. ¿Cuál es el resultado entonces de 1 Pedro 8:9? El final. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo se resiste? En la fe, en la palabra, en la oración, en creer que lo que Dios dijo lo cumplirá. Es como dijera Hebreos, no pierdan su confianza que tiene grande recompensa. Por fe estamos de pie, por fe somos salvos, es decir, la gracia nos ha hecho salvos y la fe ha sido el medio por el cual la tomamos. Igual, porque creemos a quien servimos y pertenecemos que Él está con nosotros y a nuestro favor. Bien, así que vamos adelante bien. Hay un aspecto que es muy importante y me gustaría que tuviéramos unos segundos. La oposición a veces va del ámbito natural y se traslada al ámbito espiritual, que quiere decir que a veces hay luchas y peleas en el ámbito físico que cuando no se generan los estragos esperados, se convierte ahora en algo espiritual. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 22, encontramos a Balaam. 22, 1 al 6, un poquito largo, lo voy a resumir, pero vamos a verlo. El pueblo de Israel había derrotado ya a 2 reyes físicamente, se habían enfrentado. Recuerden, el pueblo apenas estaba aprendiendo a saber manejar las armas físicas, pero Dios respaldó esas 2 incursiones y lograron derrotar a 2 reyes. Pero ahora venía otro rey que había visto al pueblo de Israel y era necesario cruzar por su territorio. ¿Qué dice? Creo que es el verso 3 en adelante. Viéndolo el rey. Dice el 5, dijo, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Cómo quienes están en el ámbito natural y se percatan que están a punto de perder o a punto de una derrota, buscan una ayuda espiritual para tratar de enfrentar a quien Dios respalda? ¡Qué tremendo! Percátate que este es otro nivel en la cual la palabra de Dios nos amplía el horizonte para decirnos que a veces tú y yo peleamos en el ámbito físico natural, pero en ocasiones el adversario o con quienes peleamos buscarán ese apoyo espiritual para tratar de contrarrestar lo que tú y yo somos. Pero la Biblia dice que lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Eso es muy, muy importante. Por eso, cuando alguien dice que un ataque, un amarre, que una maldición, dices, no es que me jacte, pero estás del lado equivocado, porque conmigo está el Todopoderoso. Con Él no hay encanto, no hay adivino, con Él no hay palabras contrarias. Él es el que convierte la maldición en bendición. Qué tremendo, ¿eh? Ok, entonces saltamos de este punto.
¿Qué quiere decir verso? Bueno, no el verso, el punto 4 que vamos a tocar aquí por cuestión de tiempo. La obediencia siempre va a enfrentar resistencia. Tu obediencia siempre va a enfrentar resistencia. De cualquier índole. Cuando caminamos en obediencia con Dios, recuerda, el propósito del enemigo es que no logres tu propósito. Es mermar, fisurar tu fe, tratar de poner problemas alrededor, tratar de colocar desánimo para que no llegues a la estatura, para que no alcances la meta. Siempre la obediencia va a enfrentar resistencia. Estamos hablando de la obediencia a Dios. Y ese es un punto que a veces nos perdemos. Cuando Dios nos dice que si le obedecemos, Él estará con nosotros, esa debería ser nuestra mayor garantía. Dios nunca nos ha prometido que el mal no nos tocará, es decir, que no habrá problemas, no habrá pruebas, no habrá circunstancias. Lo que se ha prometido es que cuando vengan todas esas cosas, estará con nosotros. Eso no quiere decir que nos librará, pero que estará con nosotros. Esa es la garantía. Es algo que debemos tener. Así que la obediencia siempre, recuérdalo, la obediencia siempre enfrentará resistencia, siempre. Por eso el Señor dijo, id y hacer discípulos. Y hasta el día de hoy, ya no se dice la comisión, ahora es la omisión, porque hay un enorme conflicto al respecto. Hoy tenemos un mundo de ciencia y tecnología con un alto grado de impacto en cualquier parte del mundo y en cualquier hora, porque lo que aquí está sucediendo se está viendo en el otro lado del continente. Pero el conflicto es la obediencia. Siempre habrá resistencia. Sí, Dimando. Es el versículo 10 de 1 Pedro. El 9 dice, ¿cuál resistir firmemente en la fe? Ajá. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco, no antes, después. Así es. Él mismo, padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Es muy necesario decir esto, aclarar esto y tener conciencia. Más adelante yo tengo otros 2 versículos sobre el padecimiento. Tenemos que padecer, como si alguna cosa extraña nos sucediera, dice también Pedro. No os sorprendáis del fuego de prueba que viene sobre vosotros como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Entonces, muchas veces, ¿por qué me pasa esto? ¿O fuiste causante por tus decisiones? ¿O fuiste causante porque quisiste seguir los deseos de tu corazón? ¿O fuiste afectado por obedecer al Señor? Hay 2 situaciones. O es tu corazón que te guió a padecer, o es la palabra de Dios por obediencia. Fíjense, ¿por qué tenemos a veces poca asistencia? ¿Por qué a veces tenemos tantos enfermos? Y no quiero decir que siempre va a ser una oposición, pero quienes están dando pasos de ir corriendo, de ir adelante, que ya se enfermó el niño, que ya se ponchó la llanta, que ya le dio gripa, y te empiezas a dar cuenta. Es como hace unos días estábamos en una batalla espiritual, muchos estábamos bajo ataque, con enfermedad, conflictos. Dices, este es un ataque, o sea, no puedes decir fue algo como un contagio, no, estábamos bajo un conflicto. Y eso es importante. ¿Ok? Así que, bien, vamos a ir adelante. Algo que necesitamos. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 27, se nos da una advertencia. Y esa advertencia entra
Primero, en un ámbito de la ira. Dice, ni den lugar al diablo. Quiere decir, en los contextos que tú vas a leer, ahí está hablando de la ira. Pero no necesariamente es el único motivo. Está hablando de la conducta, del comportamiento del creyente. Cuando lees los versículos antes y después te vas a dar cuenta que está hablando del contexto del comportamiento del creyente. Y eso tiene que ver que en ocasiones nosotros facilitamos oportunidades al enemigo como resultado de abstenernos de hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo. Esto quiere decir que en ocasiones, por nuestra ceguera, ignorancia o negligencia, generamos un gran conflicto en nuestra vida a causa de conferirle al enemigo cierto espacio que lo va a aprovechar para tratar de desarticular nuestra fe, para tratar de disminuir nuestra efectividad. Así que entonces, la advertencia es, tengamos cuidado de mantenernos en el camino. Por ejemplo, dice en el libro de Proverbios que la maldición no viene sin causa. Qué tremendo, ¿no? Como decía Grimaldo, ya sea que la provoqué o ya sea que algo relacionado con lo que hice o dejé de hacer se viene. Bien, para concluir, recordemos aquellos que estaban viendo en la isla de Malta el resultado de Pablo, y resulta que transcurre el tiempo y no generan los estragos que esperaban. ¿Qué dicen? Será un Dios. Es lo mismo que le sucedió en Listra, en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Pero lo que nos interesa es entender que Dios siempre tiene cuidado de los suyos. Y cuando Dios te asigna una misión y estás caminando en ella, habrá oposición. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, habrá ataques. Cuando tú estás entregándote al Señor, el enemigo buscará la forma de hacerte desistir por diversas razones y por diferentes medios. Pero mientras caminemos en obediencia y fidelidad al Señor, nadie podrá hacernos cambiar hasta que lleguemos a la meta, porque ese es el propósito de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, y a ti y a mí nos ha conferido un gran privilegio. No solo conocerle, no solo formar parte de su familia, sino ser parte de su ejército que comparta, que lleve este mensaje y bendiga a otros. Así que el Señor nos ayude. Por eso en la iglesia a veces muchos no crecen, porque no les interesa aprender la verdad. No les interesa tener acceso a la verdad. No es lo que hay aquí, hemos reiterado. Es el traslado a la vida real de práctica lo que funciona. Mencioné hace unos días que necesitamos compañeros de viaje. Y cuando hablo de compañeros de viaje, son mujeres y hombres de fe que pasan naufragios, que pasan conflictos, que viven circunstancias adversas, que han llorado, que se han caído, que han estado en tiempos críticos, pero se han levantado y han dicho, voy adelante. Tú puedes tener compañeros de viaje, sí, pero cuando vas nada más de viaje a disfrutar el día. Pero yo estoy hablando de compañeros de viaje que saben cómo enfrentar, saben qué hacer, saben ponerse a tu lado, esperan compartir contigo, se unen a tu clamor, son solidarios y saben que van a pelear la batalla hasta que llegues al final. Ese tipo son los que necesitamos. Si tú quieres que se suban al barco, necesitas tú tener ese mismo arraigo.
Sí, Ramoncita. Comentabas ahorita que muchos no crecen y no crecen y llegan a ser confundidos. Ahorita yo estaba escribiendo aquí, explícitamente estamos estudiando de una oposición que tuvo Pablo, ¿sí? Otras veces, algunos cristianos o en otra parte de la Biblia, habrá otros que no tuvieron una oposición específica por predicar el Evangelio, por hacer algo para el Señor. Pero sí, como decía Manuel, o sea, si no nos sorprenda, podemos ser atacados, ¿sí? Aún, ¿sí? Y no nos sorprendamos, pero el Señor nos puede guardar. Hace como un mes, 2, me picó 100 pies, estando dormida y al principio sí, así como que dije, me va a hacer algo, ¿no? Pues mi roncha. Entonces, gracias, Señor. El Señor. Señor está ahí, ¿sí? Gracias, Dios. No fue una víbora, pero pues sí. Tuvo 100 pies. Imagínate 100. Lo agarré, ¿no? O sea, me picó, él me picó, o sea, yo sentí el piquete y sí, lo tomé, un 100 pies. El Señor puede guardar. Amén, o sea, así es. Como guardó a Pablo, sí, pero con una enseñanza. ¿Por qué? Porque no seguimos leyendo. Pero si se fijan, o sea, ni siquiera se linchó, ¿sí? Y había un enfermo ahí, tirado. Entonces... A eso vamos la próxima clase. Bueno, qué tremendo, ¿no? Estos son los antecedentes de lo que vamos a ver. Simplemente tenemos que darnos cuenta que como creyentes, al formar parte de la familia de Dios, ya somos el blanco, ya somos adversarios, eso es obvio. Pero cuando tú estás siendo llamado a hacer algo y quieres hacer algo, debes evaluarlo porque vas a pagar un precio. Muchos son llamados, mas no quieren. Algunos tienen un enorme potencial, pero no quieren desprenderse de sus privaciones, de estar comoditos, de estar aquí, de estar allá, y tienen un potencial enorme. Yo los veo y digo, Señor, tienen un potencial tan grande para subir, pero se han conformado con estar quietecitos. Mi propósito, ¿cuál es? Preparar una generación como ustedes, que ame, conozca, camine, se comprometa con Dios, viva para el Señor y sirvamos al Señor. Ese es el propósito, presentar una generación como la palabra dice, presentarle una novia a Jesús. ¿Qué tipo de novia presentamos? Dice que debe ser sin mancha, sin arruga. Una novia de compromiso. Yo no puedo imaginarme a una que va a ser la novia, aunque ya ha sido pedida y viva como quiera. Bueno, sí las hay, es obvio. Pero al final, esa no es la clase de novia que esperamos. Yo espero en Dios que la gran mayoría decida que el Espíritu Santo continúe haciendo el querer como el hacer para llevarnos adelante. Vamos a ponernos de pie. Si vienen pruebas, no nos sorprendamos. Exacto. Que le llaman, ¿verdad? Así es. Vamos a ponernos de pie. La prueba no es porque lo hemos hecho mal. Recuerden, se prueba lo valioso. Vamos a dar gracias, Padre. Te agradecemos tus bondades. Por la verdad de tu palabra, que al ser expuesta, alumbra nuestro entendimiento. ¿Cuánto te necesitamos, mi Dios? En la medida que descubrimos más de ti, es mayor nuestra necesidad de ti, Señor. Estamos conscientes que en este mundo espiritual eres tú la fuente inagotable de la cual dependemos y nos movemos, Señor. Ayúdanos a continuar. Gracias por este tiempo, Señor, que mis hermanos a través de las redes sociales dedican para buscar, atender y crecer, así como mis hermanos presentes, mi Dios, que nos permites vernos cara a cara y continuar adelante. Te damos las gracias por tu amoroso cuidado. Bendice nuestro regreso, líbranos de peligros y riesgos y sigue bendiciendo nuestra noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.